Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Las señales cumplen la importante función de advertirnos acerca de un peligro cuando vamos por un trayecto, o así bien, también nos indican con anticipación acerca de cuando ya estamos a punto de llegar a un lugar. Es por esto que en la palabra del Señor las señales también son sumamente importantes. Veamos en la Biblia las señales que Dios ha dejado acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vaya juntamente conmigo, por favor, a la palabra de Dios, si lo tiene a la mano, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y leeremos el versículo 1, el versículo 4, 5 y 6. Leemos la palabra de Dios en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, dice la Biblia. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Alabanzas al nombre de nuestro Dios. Quiero recordarle que a medida que predicamos la palabra, usted puede comunicarse con nosotros por medio de la vía de WhatsApp al 6612-5463. 6612-5463. Las señales están descritas a la palabra de Dios de una manera de anticiparnos para que aquel día, cuando Cristo venga, no nos agarre a nosotros por sorpresa. De esta manera el apóstol Pablo indica a la iglesia de Tesalónica y le dice: hermanos, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Esta es una realidad innegable. Este es un hecho que ciertamente sucederá un día de estos. Cristo vendrá para levantar a su iglesia y trasladar a los suyos de la tierra hacia el cielo. Sin embargo, podemos tener la plena seguridad de que este evento está próximo a acontecer por medio de las señales que nos indican en la palabra de Dios, pues el mismo Jesucristo dijo que habrían señales acerca de su retorno, principalmente de que cuando Él ya estuviera a la puerta. En Mateo 24:33, la palabra del Señor dice claramente que podremos saber que la segunda venida está cerca a las puertas, y estas son algunas de las señales que se encuentran en la Biblia y que usted y yo podemos tomar en cuenta en la actualidad. Número 1, podemos notar las señales en la naturaleza. La Biblia nos advierte que habría señales en la naturaleza. En Mateo 24:7 la palabra de Dios nos nombra una lista de señales que podríamos observar naturalmente sucediendo en nuestro entorno. Señales como por ejemplo son los terremotos. ¿Quién no ha escuchado de terremotos en los tiempos actuales? Señales como las plagas. La palabra plagas es muy interesante porque es la palabra griega oilomos, que significa enfermedad infecciosa mortífera. Es justamente lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, como también lo hemos venido viviendo desde el surgimiento de la peste negra o la peste bubónica, el surgimiento del SARS, el surgimiento del SIDA, el surgimiento del H1N1 y últimamente el surgimiento del COVID. Hemos estado viendo plagas que han estado surgiendo de manera natural y que han causado la muerte de miles alrededor del planeta. También la palabra del Señor nos advierte dentro del mismo contexto de Mateo 24:7 que habrían guerras y rumores de guerras. Usted y yo hemos leído en la historia de los acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y estamos casi próximos a la Tercera Guerra Mundial. Amados hermanos, hemos oído de conflictos de guerra, hemos escuchado de rumores de guerra,
guerra entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Japón, entre Irán y Estados Unidos, y entre Israel y los árabes. Lo que estamos viendo actualmente, los conflictos de guerra allá en Europa del Norte, entre Rusia y Ucrania, todo esto son acontecimientos que sin lugar a duda nos sirven como indicativo, señalándonos que Cristo está cerca. Vemos también en Mateo 24:7 que habría hambrunas en diferentes lugares, como dice la palabra del Señor. La OMS ha declarado a través de un enunciado que ciertamente la próxima pandemia mundial no sería de un virus o de una bacteria, sino que la próxima gran pandemia en afligir a la humanidad sería la hambruna. Amados hermanos, mire la crisis en que se están viviendo continuamente, mire las situaciones tensas que se están viviendo en nuestros países por las alzas de combustible, alzas de productos, alzas de la canasta básica. Todo esto, amados hermanos, se está notando y no es algo aislado únicamente de Panamá, sino que está sucediendo alrededor del mundo. Estas son señales en la naturaleza. Pero la palabra también nos habla acerca de señales en la sociedad. En el segundo punto tenemos señales en la sociedad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Leemos en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4, dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la palabra del Señor nos indica que esta clase de hombres estaría presente en la sociedad en los tiempos finales. Hombres que motivarían principalmente al desorden, a la violencia, a la inmoralidad, a la avaricia, al egoísmo, al hedonismo, la rebelión y la desesperación. Todas estas cosas son señales que se están dando en medio de la sociedad. Así que ya vimos, número 1, señales en la naturaleza. Número 2, señales en la sociedad, que usted y yo estamos viendo a nuestras sociedades convulsionar. Las protestas, los paros, todas estas clases de cosas que estamos viendo en nuestro país están aconteciendo simultáneamente en otros países. Aconteció anteriormente en Colombia y sucedieron también en Costa Rica. Amados hermanos, el mundo y la sociedad está en gran desesperación, y estas señales se encuentran descritas en la palabra de Dios. La Biblia también nos señala acerca de señales espirituales negativas. Estas señales serían como, por ejemplo, el surgimiento de falsos cristos y de falsos profetas y de falsos cultos, como estamos notando. Mateo capítulo 24, versículo 24 habla de esto. Quizás no le voy a dar lectura por cuestión de tiempo a cada versículo de la palabra de Dios, pero usted puede analizarlo y verlo detenidamente. Así que hemos visto surgimiento de sectas, de falsos profetas, de falsos apóstoles, tales como se están notando hoy en día. Mira las situaciones de lo que ha pasado, amado hermano, al mundo, lo que está sucediendo en diferentes lugares. Hombres que se denominan siervos de Dios, ungidos de Dios, y son más diablos que el mismo diablo. Todo esto está profetizado por medio de la palabra del Señor. También vemos en la Biblia que había surgimiento de apostasía y de herejía generalizada en la iglesia, según 2 de Timoteo 3:5, del 4, el capítulo 4, también del 1 al 4 nos habla de esto. La Biblia también advierte que de estas señales espirituales negativas surgiría un globalismo religioso, lo que se le llama ecumenismo global. Esto está teniendo lugar en la actualidad. Hay muchos moveres ecuménicos, hay muchas fuerzas que están predicando una doctrina donde no importa tu Dios, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú enseñes, si tenemos al mismo Dios en general. Esto no es del todo cierto. Ciertamente nosotros
propulsamos la unidad y hacemos un llamado a la unidad. De hecho, yo mismo formo parte de la Alianza Evangélica acá en el capítulo de Bocas del Toro de Panamá, y hacemos un llamado a nuestros hermanos pastores a la unidad. Pero esta unidad siempre procura mantener las doctrinas. Tal vez tenemos diferencias en algunas normas, pero en el tema doctrinal, amado hermano, nos mantenemos. No podemos dejar la doctrina por un lado, a sacrificar nuestra doctrina por medio de o por la excusa de la unidad. Cuando se hace esto, se le llama ecumenismo. Sin embargo, hay una unidad bíblica que el Señor ha llamado, por la cual Él oró en el Evangelio de Juan capítulo 17. Pero esta unidad se mantiene en la línea de la doctrina de la palabra de Dios. Tú crees en el Padre, yo creo en el Padre. Tú crees en el Hijo, yo creo en el Hijo. Tú crees en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Crees en el arrebatamiento de la iglesia, yo también creo en el arrebatamiento de la iglesia. Y visualizamos la misma doctrina. Por lo tanto, podemos lo que es establecer la unidad. Pero cuando no son las mismas doctrinas, cuando ya se tratan de cultos de idolatría, amado hermano, ahí no se puede fundar la unidad, porque a esto se le llama ecumenismo. Y la Biblia nos advierte que en los tiempos del anticristo, para los tiempos finales, habrá una sola iglesia ecuménica mundial. Esta será otra señal negativa dentro del contexto de las señales que se están viendo para los últimos tiempos. Ahora mismo se está fundando lo que es la iglesia abrahámica, supuestamente con las tres religiones más grandes del mundo, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, del cual supuestamente Abraham es padre, y se le está llamando la iglesia abrahámica, y se está haciendo un llamado a la unidad en este punto. Amados hermanos, esto es un peligro de ecumenismo. Sin embargo, la palabra de Dios advierte en Apocalipsis 17:18 que habría una mujer, un tipo de iglesia de esta índole. También vemos la persecución contra los creyentes como otra señal que estamos notando en la actualidad. En Mateo 24, 9 al 10, la Biblia habla de las persecuciones que tendrían lugar contra la vida de hombres y mujeres que aman a Cristo. Y estas señales están teniendo lugar. Nosotros volteamos a ver hacia el pasado y miramos los inicios de la iglesia primitiva, la persecución romana contra la iglesia. Pero en la actualidad se ha dicho que en pleno siglo XX y entrada del siglo XXI se ha asesinado más cristianos que en el primer siglo. Esto es un dato interesante, porque pareciera que no está sucediendo, pero en áreas como el Medio Oriente, en áreas como el continente asiático y en partes del continente europeo, ciertamente hay gran persecución contra la iglesia verdadera, contra la iglesia fiel y verdadera, amado hermano. Por lo tanto, estamos notando estas señales también que nos señalan claramente. Otras de las señales que la palabra de Dios nos habla dentro del contexto de las señales espirituales negativas es que habría un estallido de actividad demoníaca y ocultista. Usted y yo podemos ver hoy en día y escuchar a los brujos, a los hechiceros, alabado sea el nombre del Señor, a toda esta clase de personas que practican el ocultismo, brujos indios, brujos del Amazonas, anunciarse de manera abierta en la radio como si fuese cualquier cosa normal. Oh, amado hermano, esto es un estallido demoníaco. Realmente son principados y potestades de las tinieblas moviéndose a través de estas influencias. Hoy en día tenemos esta clase de cosas viéndolas a luz. Amado hermano, hay un mover demoníaco a nivel mundial, un estallido de espíritu maligno que está llenando las redes sociales, que está llenando la televisión, que está llenando las ondas radiales. Es por eso importante que usted y yo sigamos predicando la palabra del Señor. Vemos nosotros que aún en las revistas, en los diarios, en la prensa de los países, ahí viene inculcado anuncios publicitarios de brujería, de hechicería. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios, amada iglesia. Vemos que este estallido ha tenido lugar últimamente en nuestros países. Esta es una de las señales negativas que habrían dentro del mundo espiritual. Vemos también en el cuarto punto señales espirituales positivas que se están dando. Alabado sea el nombre del Señor. Y estas señales positivas tienen que ver con ejemplo
con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Hay un mover del Espíritu Santo de Dios que está disponible para todo hombre y mujer, tal y como se predicó en la palabra del Señor para los postreros días. Alabado sea el nombre de Jesús. En Joel capítulo 2 versículo 28 al 29 vemos también tiempos de avivamiento, de adoración al estilo de David, gente que adora y glorifica el nombre de Dios. Ahora mismo vemos moveres espirituales en diferentes naciones donde el Espíritu de Dios está levantando hombres y mujeres para la predicación de su palabra, para la exaltación de su nombre. Vemos esta como una señal positiva dentro de los aspectos espirituales. También vemos por medio de la palabra del Señor, bendito es el nombre de Dios, que dentro de estas señales también se encuentra el entendimiento de la profecía, de lo cual se habló allá en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, el 8 y el 9. Daniel escribe ciertas profecías y ni él mismo las comprende, y se le dice: Daniel sella las voces de ese libro porque están para el tiempo del fin. Hoy en día para usted y para mí se nos hace de una manera más sencilla, por medio de la palabra de Dios, interpretar la semana 70 del libro de Daniel, interpretar la visión de las 4 bestias, interpretar la imagen de Nabucodonosor y darle una interpretación a las profecías de acuerdo a lo que el Señor quiere trasladar a nuestras vidas. Amado hermano, esto nos indica que ciertamente hemos llegado a ese tiempo, al tiempo antes del fin, tiempo en el cual la venida del Señor Jesucristo se acerca. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero repetir y quiero hacer énfasis en que si usted desea enviarnos su opinión o compartir con nosotros de dónde nos está sintonizando, puede hacerlo a través del 6612-5463. Seguimos en esta hora las señales políticas mundiales que estamos viendo, porque la Biblia también habla de señales que tendrían lugar dentro de la política mundial. Por ejemplo, esta señal es la señal de los indicativos de la hostilidad de los árabes hacia Israel. Hemos visto el conflicto entre árabes e Israel continuamente, y esta señal se encuentra en Ezequiel capítulo 35 y Ezequiel capítulo 36. La Biblia advierte que esto sucedería en los tiempos finales, pero no solamente a Israel y los árabes como señal de la característica mundial, sino que otra gran señal de los tiempos finales es que la Biblia señala a la nación de Rusia como una potencia final, como una potencia mundial para el final de los tiempos. Esto se encuentra descrito principalmente en Ezequiel 38 y 39, donde la Biblia dice que Rusia, o la nación de Magog, como se le llama en la palabra del Señor, o Rosh, como se dice en el hebreo, que es oso, Rusia. La Biblia dice que Rusia principalmente sería una potencia mundial que descenderá al valle de Josafat para una batalla contra la nación de Israel, y vendrá acompañada de naciones como Alemania, las confederaciones árabes como Arabia Saudita, Egipto, Libia, todas estas naciones, y aún España, Turquía. Dice la palabra de Dios que se le unirá. Así que la Biblia señala con un punto exacto que la nación de Rusia será una potencia mundial, tal y como lo estamos viendo en los tiempos actuales. No solamente esto, sino que la palabra de Dios también indica que en la parte del continente asiático habrá la posibilidad de reunir un ejército de 200 millones de soldados. Actualmente dentro de lo que es el área de Asia ya se puede reunir esta cantidad de soldados. Solo China cuenta con más de 1 millón de soldados. Amados hermanos, imagínense todas estas situaciones que se están dando, y estas son algunas señales dentro del panorama mundial que podríamos notar antes de la venida de Jesucristo. Todas estas señales se pueden leer en la palabra de Dios en Mateo 24, 6 al 7, cuando habla de las guerras y de los rumores de guerra. En Lucas capítulo 21 versículo 10, otra señal sería la reunificación europea. Esto se puede leer en Daniel capítulo 2 versículo 41 al 44, en el versículo 8, también en el versículo 25. Amada iglesia, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. Vemos a través de la Biblia entonces señal número 1, señales en la naturaleza; número 2, señales en la sociedad; número 3, señales espirituales negativas; número 4, señales espirituales positivas; número 5, señales políticas mundiales; número 6, vemos las señales de intensificación.
La Biblia habla de una explosión demográfica, del aumento, del crecimiento de la raza humana de manera tremenda. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 al 16. Habla de un aumento también del conocimiento. En Daniel capítulo 12, versículo 4, que la ciencia se aumentaría. Hoy en día hemos llegado al punto que un aparato de celular, por ejemplo, que salió la semana pasada, ya es obsoleto en esta semana, porque la ciencia va a pasos agigantados, al punto que actualmente ya se rumora de que inclusive inteligencias artificiales llamadas IA están cobrando conciencia, están cobrando conocimiento. Ay, amado hermano, realmente la venida de Jesucristo está cerca. Recordemos que la palabra de Dios nos indica que la imagen de la bestia tendrá control absoluto sobre todo y podrá ver quién le adora y quién no. ¿Y esto cómo podría ser posible? Si no fuera a través de un control virtual. Ay, amada iglesia, vemos a través de la palabra del Señor que los tiempos se están cumpliendo exactamente como está escrito. También la Biblia nos habla que habría un incremento en la violencia en Mateo 24:12. Esta es parte de la sexta señal. Veamos la séptima señal, que sería las señales de Israel. La Biblia nos habla del recogimiento del pueblo de Israel en Isaías capítulo 11, versículo 10 al 12. La palabra del Señor nos enseña que Dios traería de los confines del norte a la nación judía y que la haría volver a entrar a su tierra. Y esto ciertamente ha sucedido el 14 de mayo de 1948. Pero no solamente eso, sino que nos habla de su restablecimiento como estado en Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 6. Vemos también que sería reivindicada o se les entregaría nuevamente su territorio. Esto se encuentra en Isaías 35 del 1 al 2 y el 7. También vemos el surgimiento de Israel como una fuerza militar en Zacarías capítulo 12 versículo 6. La palabra de Dios nos dice que Israel ocuparía y recuperaría a Jerusalén. Esto se encuentra en Zacarías capítulo 12 del 2 al 6. Las señales de Israel son una de las más importantes señales que podemos tener. Los huesos secos de Ezequiel 36 y 37. Amada iglesia, vemos a través de la palabra de Dios que todo esto está cumplido, que todo esto está teniendo lugar, que sin lugar a dudas Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿usted está alerta? La Biblia nos dice que deberíamos estar sobrios. Estar sobrio es lo contrario a estar embriagado, a no darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que está sucediendo. La palabra del Señor nos dice que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos tome por sorpresa. Sin embargo, habrá muchos hombres y mujeres que serán tomados por sorpresa porque no están esperando la venida de Jesucristo, no están al tanto de las señales, no están recurriendo a la palabra de Dios para ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. Oh pueblo del Señor, es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse, es tiempo de saber que el Rey de Reyes pronto viene para levantarnos. El Rey pronto volverá, pronto viene, y la voz de los siervos sigue gritando: salid a recibirle, que el Señor ya viene. Al igual que se le anunció a las 10 vírgenes: salid a recibir al esposo que aquí viene. Iglesia, prepárate, estemos listos, estemos alerta, estemos velando. No descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidemos en ninguna área por los deleites, por las distracciones de este mundo, sabiendo que Cristo pronto viene por usted y por mí. Damos la honra y la gloria al Señor al permitirnos esta maravillosa oportunidad una vez más de poder presentar la palabra de Dios. Recuerde, hay señales en la Biblia, hay señales que nos hablan, hay señales en la naturaleza, hay señales en la sociedad, hay señales en la política, hay señales en la nación de Israel, hay señales en el panorama mundial, hay señales espirituales negativas, hay señales espirituales positivas, señales, señales y señales. Dios está hablando de una y otra manera a nuestra vida. Amado pueblo del Señor, que Dios le bendiga en esta hora de la tarde. Mantengámonos alerta, uniendo nuestra voz a la voz del Espíritu que dice: sí, Señor, ven pronto. El Espíritu y la esposa dicen:
ven, Señor. Alabado sea Dios. Dios bendiga la vida de toda nuestra amada audiencia que ha mantenido el contacto, la comunicación en esta hora de la tarde. Dios bendiga las diferentes denominaciones. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Luis Cepeda, y ha sido un privilegio presentar la palabra de Dios. Dios me les bendiga. Oramos en esta hora. Padre soberano que estás en gloria.